¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los que a esta hora entran a este Facebook Live. Bienvenidos a la transmisión de Anclados, porque así se llama ahora nuestro programa. Anclados. Estamos anclados en la palabra de Dios, anclados en su palabra. La esperanza nuestra, la fe, está en el Señor. Doy la bienvenida a Liliana Alzate, que ya está con nosotros. Pueden copiar el link también y ya enviarlo, publicarlo en su Facebook o enviarlo a otras personas a través del WhatsApp y ellos podrán también abrirlo. Bienvenidos todos y todas entonces a este tiempo de anclados. Estaremos entonces viendo hoy lo que tiene que ver con consejería bíblica, la continuación de esto. Estaremos hablando entonces de lo que es y lo que no es la consejería bíblica. Y ya en los próximos programas entraremos en materia acerca de situaciones sobre consejería. Recuerden que ustedes pueden entonces, mientras creamos el correo oficial para los casos de consejería bíblica, donde ustedes esbocen sus problemas, yo voy a comenzar con unos temas que voy a tomar, pero si usted quiere que tratemos un tema, que es su tema, usted puede también insinuarlo allí a través del Facebook o del Messenger. Olga Muñoz, buena tarde. A Lucy Ruiz también. Patricia Madrid, le damos la bienvenida. Alba Fisco está con nosotros. Liliana Alzate. Viviana Palacio, buenas tardes. A Jennifer Castrillón también le saludo en la tarde de hoy. Podemos entonces ir compartiendo, como lo dije, este video con otras personas. Podemos ir compartiendo esta transmisión de Anclados. Así es que se llama ahora nuestro espacio de el tiempo entonces en que Dios nos ha permitido tener anclados. Anclados es una palabra que se basa en Efesios, cuando el apóstol dice que tenemos esta poderosa ancla, esperanza, Hebreos 6:19, así lo dice el texto bíblico. Tenemos un ancla poderosa que es nuestra esperanza y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos saludando entonces a más personas que están con nosotros en la tarde de hoy, a Lucy Ruiz, a Alex Giovanni Cano, Viviana Palacio también está con nosotros. Vamos aquí mirando. Ok. Vamos entonces a prepararnos para hablar de lo que es y lo que no es la consejería bíblica. Tenemos varios textos en la escritura que nos habla acerca del tema. Y vamos a comenzar con Génesis en el capítulo 3, cuando la primera pareja humana peca y falla contra Dios. Hemos leído este acontecimiento que está en el capítulo 3 de Génesis. Dios se paseaba, como siempre, en el calor de la tarde, se paseaba en el huerto y él dice a Adán, ¿dónde estás? Llama al hombre, ¿dónde estás? Capítulo 3, versículo 9. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bien interesante esta pregunta que le hace el Señor a Adán. ¿Quién te enseñó? Que también es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Quién nos está enseñando? Porque depende de la fuente de nuestra enseñanza, vendrá también nuestra sabiduría o falta de ella, nuestra consagración o falta de ella, nuestro enfoque bíblico o falta de ese enfoque bíblico también. Así que la pregunta de Dios a Adán se repite en todas las ocasiones de la historia de la humanidad, aún en nosotros, en nuestra vida. ¿Quién nos está enseñando? Y empecemos entonces a mirar qué es la consejería bíblica. Lo dijimos en el primer programa, hoy vamos a ampliarlo más y luego vamos a lo que no es. ¿Qué es la consejería bíblica? Ser enseñados por Dios. Ahora, esto es fundamental
para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulo 3, cuando Adán peca y se esconde de la presencia de Dios porque tiene miedo, y es donde se rompe la relación con Dios, la criatura y el creador se distancian a causa del pecado, somos criaturas caídas, somos criaturas pecaminosas, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que se inclina hacia lo malo, una naturaleza que le cuesta agradar a Dios. Santiago lo llamaría la concupiscencia, Pablo habla de la vida de la carne o el hombre carnal, Jesús habla del hombre de pecado o el pecado que habita en nosotros también fue un lenguaje que utilizó Pablo escribiendo a los romanos. Así que cuando hablamos de nosotros, de nuestros sentimientos, emociones y situaciones, estamos hablando de que vivimos en una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es fundamental ser enseñados por Dios. El diablo fue quien tentó a Adán y Eva y con esos tres cuestionamientos dice, no moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego la primera fue con que Dios les ha dicho, no coman de todos los árboles del huerto. El diablo siempre, como enemigo de Dios y de nuestras almas, va a querer alejarnos. Nuestra carne pecaminosa va a querer alejarnos de Dios. Por eso es necesario ser enseñados por Dios. La consejería bíblica tiene entonces ese principio, ser enseñados por Dios, que a través de su palabra, por eso es bíblica, que a través de las escrituras, de la voz de Dios, de la palabra de Dios, nuestra alma pecaminosa, nuestra voluntad quebrantada e inclinada hacia el mal, entonces sea enseñada por Dios. La pregunta de Génesis 3 que hace Dios a Adán es clave. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, nosotros entonces tenemos que enfocarnos en la Biblia como la palabra de Dios. La consejería bíblica entonces es la enseñanza de Dios, es la palabra de Dios guiando nuestra vida que es una vida que va en contravía a la voluntad de Dios. ¿Qué es la consejería bíblica? Es buscar el consejo de Dios, el consejo de Dios que permanece para siempre. Así lo dice también la Escritura. Es que el consejo del ser humano no es suficiente. Alguien dirá, pero es que la consejería bíblica la da un humano. Es que para qué yo voy a ir a hablar con una persona. Sí, pero es diferente si esta persona tiene la enseñanza bíblica en su boca y a través de la Biblia entonces va a hablarle a esa persona que va a ser aconsejada. Ahí está la diferencia, que enseñemos sabiduría humana, como dice Pablo, o que enseñemos la sabiduría de Dios. Santiago diría que hay una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es de abajo, pero hay una sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Eso es la consejería bíblica, traer el consejo de Dios, traer la palabra de Dios para ser enseñados, para ser guiados hacia la voluntad de Dios. ¿Qué también es la consejería bíblica? Es ver en la Biblia la palabra de Dios que es suficiente para todo. Mire, la causa de todos nuestros males está en el pecado. Absolutamente. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, la causa de todos los males en la humanidad es el pecado mismo. Así que la consejería bíblica trata también con la raíz de los problemas. La raíz de los problemas, en su gran mayoría, por no decir en todas las veces, es el pecado. El pecado arraigado en el corazón del hombre, como dijo Dios cuando Noé bajó del arca, hizo un altar, y dice la escritura que Dios dijo, no volveré a destruir la tierra con diluvio por causa del hombre, porque ciertamente el intento de su corazón es malo desde su juventud. Entonces vemos que la maldad está ligada, como dice Proverbio, en el corazón del hombre. Así que la causa de todos nuestros males es el pecado mismo. Y la consejería bíblica no trata de las emociones, no trata de los trastornos, no trata de cosas triviales, por así decirlo, sino que también ahonda en nuestra naturaleza pecaminosa y en el pecado mismo que genera todos los problemas que nos rodean. Puede ser el pecado mío, que la mayoría siempre es mi pecado, o el pecado de otros que afecta mi vida, como un padre abusivo, violento, borracho, que viene a golpear, que viola,
que maltrata, que abusa. Es el pecado del otro que afecta a un niño, que afecta a un joven, que afecta a una mujer, que afecta a un matrimonio. Entonces, la consejería bíblica es eso, es el consejo de Dios traído a través de las escrituras para guiar nuestra vida hacia Él, que seamos enseñados por Él. Lo otro, la consejería bíblica trata con el pecado, que es la raíz de todos nuestros problemas. Entonces, la tercera cosa que sí es la consejería bíblica, lo que es la consejería bíblica, es la transformación del Evangelio. Quiere decir, la consejería bíblica busca que el individuo que conoce la Escritura, porque dijimos que no puede darse consejería bíblica a alguien que no conozca, ni ame, ni respete, ni crea en las Escrituras. Eso terminará siendo simplemente un consejo de una persona a otra. La consejería bíblica que se centra en Cristo y se centra en la palabra, no se centra ni en el consejero, ni se centra en el aconsejado. Se centra en Cristo y en su palabra. Esa consejería bíblica lo que hace es buscar la transformación de adentro hacia afuera, que es realmente lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma de adentro hacia afuera. En palabras de Jesús sería el nacer de nuevo. En palabras de Pablo sería ser nueva criatura. Así que la consejería bíblica busca eso, busca que la transformación sea ejecutada de adentro hacia afuera. Y otra cosa es que es fundamental la ayuda del Espíritu Santo, porque la transformación del ser humano no se da por sí misma, no es algo que sea automático ni mágico. La transformación del ser humano, que viene de adentro hacia afuera, debe hacerle a alguien más grande que el ser humano, más fuerte que una voluntad ya inclinada al pecado, más fuerte que el pecado mismo, y ese es Dios a través del Espíritu Santo, que apunta al corazón. Entonces estamos diciendo que la consejería bíblica busca la transformación de la persona. En la mayoría de veces que las personas buscan consejería, ven que el problema es su entorno, pero muchas veces el problema es esta persona misma. Cómo percibe la situación, cómo cree que se da la situación, a veces la ve distorsionada y cree que el problema son los demás y no él y su manera de pensar y su manera de ver y su manera de sentir y reaccionar ante las situaciones. Eso es lo que es consejería bíblica. La consejería bíblica es el consejo de Dios a través de su escritura, venida a nosotros para ser enseñados, para que nuestra naturaleza pecaminosa que va en contravía de Dios se alinee a la voluntad de Dios. Esa consejería bíblica busca una transformación a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esa consejería bíblica está centrada en Jesús y su palabra, no en el aconsejado. Muchas veces, y esto es muy difícil, a veces la línea que divide estas dos cosas es muy delgada, tener una consejería bíblica que no sea tan humanista. No significa ser deshumanizados, necesitamos una empatía a la hora de la consejería bíblica. Pero cuando hay demasiada empatía, cuando se es demasiado empático, entonces ya esto se vuelve una asesoría muy humanista y ya deja de ser bíblica. Muchas cosas no habrán empatía, porque por ejemplo, puede que una persona que haya sido violada venga al consejero. ¿Qué empatía va a tener el consejero con una persona que fue abusada sexualmente si el consejero no lo ha sido? O que perdió un ser querido, o que está pasando por una enfermedad, que el diagnóstico es una enfermedad incurable. La empatía es necesaria, pero no suficiente, y no siempre será así, porque hay situaciones que solo vive el aconsejado, más no el consejero. Entonces, ¿en dónde se crea la empatía? La empatía se crea en lo que la Biblia nos enseña en palabras de Jesús. Hagan con los demás lo que quisieran que los demás hicieran con ustedes. La empatía se genera en las palabras de la Biblia que dicen: traten al otro como quisieran que fueran tratados y lleven las cargas los unos de los otros. En este sentido, creamos empatía cuando leemos, por ejemplo, ese texto de Hebreos 4 que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado o probado en todas las cosas, pero no pecó, y ese es Jesús. Entonces el consejero bíblico
lo que hace es generar empatía a través de Jesús, no de su vivencia, porque posiblemente no haya vivido un divorcio, una violación, un abuso, el asesinato, la pérdida de un ser querido, cualquier cosa que esté viviendo el aconsejado, pero guiamos esa empatía a la persona de Jesús. Por eso la consejería bíblica debe ser muy cristocéntrica, porque puede ser que el aconsejado le diga al consejero, es que usted no me entiende porque usted no sabe lo que yo siento. Por eso la consejería bíblica no se trata tanto de lo que sienta el consejero o el aconsejado, sino de lo que Dios dice. Eso puede sonar muy frívolo, pero recuerde que el exceso de empatía vuelve la consejería todo un tema humanístico, muy humano, donde lo bíblico se desplaza y dejaría de ser consejería bíblica y pasaría a ser una asesoría netamente humana, netamente personal, netamente de aflorar sentimientos y emociones, que son válidas, pero que no resuelven casi siempre nada. ¿Qué es la consejería bíblica? Mostrar por las escrituras cuál es la fuente de la situación y cuál es la fuente de la solución. ¿Cuál es el fin de la consejería bíblica? Y lo que sí es que esta persona vea en la palabra de Dios y vea en Jesús la resolución de su situación, la resolución de su vida. Algo muy importante con la consejería bíblica es que la consejería bíblica demanda procesos más que consejos. Muchas veces nosotros, como pastores, solamente a veces oímos y damos nuestra posición de la situación. Pero es muy importante cuando la consejería y esa situación, más que una sola vez, se genera más un proceso. Los procesos son transformadores. Las cosas momentáneas son simplemente momentáneas y puede hacer que uno no lleve procesos con todo el mundo, porque la idea también es buscar ser dependientes de las escrituras, pero cuando tenemos una consejería y buscamos un consejo bíblico, la idea también es llevar procesos. No sabemos qué tan largos, no sabemos el tiempo, porque todo depende de la disposición del aconsejado, todo depende también de la soberanía de Dios y la obra de la manera de obrar en ese individuo, de madurar a ese individuo, de transformarlo, de sanarlo, de ejercer el perdón, una cantidad de variables que se dan allí. Creo que eso es lo que podríamos decir que es la consejería bíblica. Apunta al corazón, la consejería bíblica es cristocéntrica, además es redentora porque es transformadora y eso es muy importante. Toda consejería bíblica nos lleva a los pies de Jesús, sea que nosotros confesemos nuestro pecado o sea que nosotros le pidamos perdón por nuestro pecado. La consejería bíblica se basa en las escrituras, el Espíritu Santo como consejero fundamental está allí porque Él es el único que transforma al individuo de adentro hacia afuera. También, aunque la empatía casi siempre no se va a generar, la consejería bíblica sí está cargada de amor y de compasión, porque llevamos a la persona a la empatía generada en Cristo con un elemento muy importante y es el asunto de la misericordia, de la compasión. Y es que la consejería bíblica busca eso. La consejería bíblica entonces es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo también. Ahora, cuando nosotros hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de que es la escritura la que nos da el consejo de Dios y nos lleva a la vida transformada, a Dios mismo, a su palabra misma. ¿Qué no es la consejería bíblica? ¿Qué no es la consejería bíblica? La consejería bíblica no es un momento para que mi vida y mis problemas se terminen. No, no busco un consejo para que mis problemas desaparezcan de la noche a la mañana. Muchas de nuestras situaciones se generan, ya lo dijimos, a causa del pecado y de una larga vida de errores, de malas decisiones y de consecuencias de esas malas decisiones. Así que la consejería bíblica no va a resolver mis conflictos, mis problemas de la noche a la mañana. No es que el consejero tiene una varita o va a chasquear los dedos y va a decir todo cambia. No, no, así no es la consejería bíblica, no, no es el propósito. Tampoco la consejería bíblica es la bola de cristal del pastor o del consejero,
donde van a decirme lo que fue, lo que es y lo que sucederá. No es un encuentro con un adivino, con una divina, no es un encantamiento, no hay nada de metafísica en esto. Eso no es la consejería bíblica, como pensaba Amán, ¿no? El leproso que fue a Israel para que Eliseo lo sanara, y entonces Eliseo ni le dio la cara y simplemente le mandó la razón y le dijo, ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Y entonces Amán pensaba que Eliseo iba a salir, iba a tener toda una presentación, toda una cosa majestuosa, iba a dar unas palabras, lo iba a tocar, no sé qué cosa pensó Naamán, pero no lo hizo así. A veces la gente piensa que la consejería bíblica es voy a ir y el pastor va a orar por mí, me va a sacar este demonio, porque la consejería bíblica no es eso, no es demonizar nuestros problemas. Muchos dicen que es que tengo un problema con el adulterio, ore por mí para que el espíritu de adulterio salga. No, eso no es un espíritu, el adulterio es una obra de la carne y eso no sale con la oración, eso sale, o más que sale, eso termina cuando yo confieso mi pecado y me aparto de él. Entonces la consejería bíblica no es un acto de magia espiritual donde me meto a la oficina con el consejero, él va a orar por mí, va a decir unas palabras mágicas, yo voy a temblar, quizá voy a vomitar algo y ya mi vida se va a arreglar. Eso no es la consejería bíblica. La consejería bíblica tampoco es el culpar a todo mundo y a los demás de mis errores. Quizá también, como lo dije anteriormente, culpar al diablo de lo que me está sucediendo. Es muy fácil descargar mis responsabilidades en los demás y quitar mi responsabilidad. Es muy fácil decir, esto me pasa por culpa de mis padres, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, es que mi jefe, es que mi pasado. Puede que muchas de estas cosas puedan influir en la situación actual de mi vida, pero no es la consejería bíblica culpar a otros, sino buscar a través de la escritura y de un corazón sincero dónde está la raíz del problema, que ya lo dije anteriormente, la raíz de casi todos estos problemas es el pecado, sea mío o sea el de los demás que me afecta a mí también. Entonces muchas veces queremos culpar a otros y culpar al diablo, que es el diablo. No, eso no es la consejería bíblica. Tampoco la consejería bíblica es querer arreglar los problemas de otros que no sean los suyos. Quiere decir un error que uno a veces yo cometí hace muchos años atrás es pretender aconsejar a otro que no está buscando consejo. Hay una frase que dice que el peor consejo que uno puede dar es el que nunca le pide. Y yo dos, tres ocasiones que aprendí hace muchos años de ellas, no doy consejería a personas, y esto entre más cosas, a personas que no las busquen personalmente ellas. Pastor, que si usted habla con mi hijo que está en las drogas, y la pregunta es, ¿y su hijo quiere hablar conmigo? No, pero yo se lo traigo. No. Que si habla con mi esposo, que es que me engaña, que es borracho, que es adúltero, y su esposo quiere hablar, entonces uno no da consejo a quien no lo busca. La consejería bíblica no es para arreglarle la vida a terceros y a individuos que andan por la calle sin reconocer su situación y mucho menos sin querer salir de ella. La consejería bíblica no es nada de eso. Tampoco la consejería bíblica es una terapia psicológica. No, los pastores somos pastores, los consejeros la mayoría somos pastores y algunos teólogos, pero no somos psicólogos. No son terapias de psicoanálisis, tampoco somos psiquiatras para mandar drogas y pastillas. No, eso no es la consejería bíblica. No es una sección de liberación, aunque podemos orar por alguien y debemos orar comenzando y finalizando la consejería, pero no tiene nada que ver con eso. No son terapias humanistas, no son formas entonces de apaciguar la mente y el alma turbada por un pecado. La consejería bíblica, como lo dijimos, apunta a la transformación de adentro hacia afuera, apunta a la raíz de todo que es el pecado, apunta a que Cristo sea glorificado y a que la persona a través del Espíritu Santo sea transformada. Con todo esto presente y muchas cosas más, nos adentramos al tema de la consejería bíblica. Hay muchos temas, muchas situaciones que perturban la vida, el corazón de muchos creyentes. No por ser creyentes estamos exentos de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, podemos tener todos estos problemas, pero también podemos venir a Dios en oración,
buscar el consejo sabio y ser enseñados, como dije al principio, por Dios y por su palabra. Recuerde lo que Adán escuchó de Dios, lo que Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? Seamos enseñados por Dios, seamos enseñados por su palabra. En los próximos programas vamos a empezar entonces a hablar de ciertas situaciones que se dan y qué dice la Biblia frente a estos temas. Temas como la depresión, temas como trastornos de ansiedad, temas como trastornos también que tienen que ver con pánico, el tema como la depresión, ya lo dije, no sé, y una cantidad de asuntos que se dan. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué respuesta tiene la Biblia a asuntos como el suicidio, pensamientos suicidas, al divorcio, a la separación, al aborto, al uso y abuso de drogas? Todo esto, o sea, tenemos un camino por delante grande. Vamos, quizá algunos temas no servirá solo un programa, quizá habrá dos programas para abarcarlo eso desde la escritura. No vamos a consultar la psicología ni la sociología, no vamos a consultar, vamos a ver qué dice la Biblia. La pregunta es: ¿encontraremos en la Biblia respuesta? La respuesta es absolutamente. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios permanece para siempre, y en la palabra de Dios encontramos la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios. Oremos al Señor y démosle gracias a Él. Terminemos con esta pregunta: ¿quién te enseñó? Iba a leer un asunto de Proverbios y no quiero entonces dejar y pasar por de largo esto, que es el Proverbio 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Luego allí viene una recomendación acerca de cuidado con la mujer extraña, un asunto sobre la fidelidad y un asunto sobre la infidelidad, y todo esto entonces traerá unas consecuencias. Y mire, el versículo 11 dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y ahí vemos entonces que el proverbista, en Proverbio 5, nos advierte que el pecado viene y no tiene misericordia, y arrasa y perturba y daña por no oír el consejo, por no inclinar el corazón a la sabiduría, por cerrar el oído e irme detrás de mi propio concepto. A veces necesitamos, por no decir siempre necesitamos, escuchar a Dios, y Dios nos habla a través de muchas formas, a través de muchas maneras y a través de muchas personas. Oremos al Señor. Entonces recuerde que esto ya se llama anclados, esperanza para el corazón, y aquí lo que tenemos que decir es que anclados va a ser todo un programa sobre consejería bíblica. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y porque en tu palabra hallamos la verdad, en tu palabra hallamos la sabiduría y la fuente de nuestra salvación, la fuente que necesitamos, Señor, ver, esperar y beber de ti. Gracias porque podemos estar anclados, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, y esa esperanza es como un ancla firme. Gracias por tu palabra, gracias porque ella produce fe en el que oye, pues la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Oro por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de los que ven, de los que oyen estas reflexiones de anclados, y ruego, Señor, que nos ayudes a buscar en tu palabra la respuesta a nuestros problemas más profundos y a las situaciones que perturban nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias a Luzaidet Arias, a Hugo Alberto Castañeda, a Yaneda Acevedo, un saludo. A todos los que estuvieron con nosotros, a Efi Celeita, a Lucy Ruiz, a Ana Lucía Valencia, a Maribel Betancur, a Lucy Ruiz, Luzmeri Quiseno, a Gloria Patricia Ortega, a Diela Moncada, a Yesenia Gómez, a Gloria Rendona, a Alex Giovanni, también a Jennifer Castillo. A todos ustedes muchas gracias, que el Señor les bendiga, será hasta una próxima oportunidad.